esta reunión, sobre todo con la participación del doctor Ernesto Cuadros, el cual será el expositor de esta actividad, con el tema central, Currícula en Ciencias de la Computación. A continuación se leerá la hoja de vida del expositor. El doctor Ernesto Cuadros cuenta con un doctorado en Ciencias de la Computación en el ICMC de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en 2004, con proyectos y estudios en conjunto con Carnegie Mellon University, USA. Además, es fundador y miembro de la Sociedad Peruana de Computación y ha ocupado la presidencia en los periodos 2001-2017 y en 2019. Cumplió como secretario ejecutivo del CREI en el periodo del 2009 al 2016. Es el único miembro latinoamericano en el Steering Committee de ACMC y EEE, CS Computing Curricula, CC 2020. Es ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima, Perú, 2021. Cuenta con un Golden Core Member de la EEE Computer Society 2021. Actualmente es miembro elegido del Board of Governors of IEEE Computer Society 2020-2022. El profesor Cuadros ha sido invitado como expositor en diversos eventos internacionales en Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, India, Japón, Alemania, Brasil, Chile, Colombia, España, entre otros. Por otro lado, sus principales áreas de intereses son la educación superior en computación, recuperación de información con similaridad, métodos de acceso y redes neuronales. Así que, recibamos al doctor Ernesto Cuadros. Tiene la palabra. Muchas gracias, Aitana, por la presentación. Vamos a dar inicio inmediatamente a la charla. Voy a presentar el proyecto de Computing Curricula 2020, ¿no? Que fue llevado adelante entre IEEE y ACM, entre la Sociedad de Computación de IEEE y la ACM, ¿no? ¿Correcto? Primero, este volumen, digamos, este documento buscaba ser un reemplazo a la versión anterior, que era el Computing Curricula 2005, ¿no? Más o menos a cada 10, 15 años se forma un grupo, un directorio, digamos, a nivel mundial, que es el encargado de hacer todas las correcciones, digamos, al área de computación, ¿no? Y de esa forma se saca, digamos, una siguiente versión de lo que hay que estudiar y de lo que no hay que estudiar en computación en todas las carreras, ¿no? Cada una de las carreras que yo les voy a mostrar ahora tiene un equipo de trabajo que actualiza sus contenidos, digamos, lo que hay que enseñar y lo que ya no hay que enseñar, pero también existe la sombrilla, ¿no? Y esa sombrilla grande es el proyecto Computing Curricula. Esto que yo voy a presentar es la sombrilla, ¿no es cierto? Son los lineamientos para toda el área de computación, ¿no? Esto incluye todos los perfiles de computación, digamos, de todo el mundo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo. En 2005 nosotros teníamos este proyecto, como ya lo mencioné antes, ¿no? Y también fue organizado por múltiples organizaciones, ¿no es cierto? Y a partir del año 2005, por primera vez, antes las dos carreras madres, digamos, de computación eran la encargada del área de, voy a marcarlo aquí, ¿no? La encargada del área más de hardware, ¿no es cierto? Aquí, este es más hardware, ¿no? Y la encargada del área de software, computer science. Recuerden que la computación empieza, digamos, con intervención de profesionales de múltiples áreas, ¿no? Y como al inicio había que construir circuitos y después se derivó hacia los circuitos integrados y todo eso, me parece que hay un micro abierto por ahí que puede estar generando algún ruido extra. No sé si puede observar, Itana. Entonces, les decía que los profesionales al inicio estaban muy sesgados hacia el área de construir artefactos eléctricos,
de electricidad. Entonces, podemos decir que nuestros bisabuelos, digamos, son electrical engineers. De los electrical engineers salen los que construyen hardware, pero para computadores. Y después, aquí, un poquito después, digamos, ¿no es cierto? Nacen los que construyen software encima de estos computadores que acaban de crear los de Computer Engineering, ¿no? Entonces, esa es más o menos es la evolución. Y por esta razón es que en muchos lugares, en muchos de nuestros países también, hemos heredado algo, ¿no? Y hemos heredado el tema de ingeniería, ¿no? Aquí tenemos Electrical Engineer, Computer Engineer, entonces en varios de nuestros países de forma equivocada hemos comenzado a llamar esto, por ejemplo, ingeniería de sistemas o ingeniería informática y todo eso, ¿no? Pero es una herencia, ¿no? Sin embargo, aquí hay un punto de quiebre que lo voy a marcar fuertemente. Aquí hay un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque un ingeniero eléctrico utiliza y transforma recursos y fuerzas de la naturaleza, en este caso específico la electricidad, ¿no es cierto?, para poder crear un artefacto eléctrico, ¿no? Eso es utilización y transformación de un recurso y fuerza de la naturaleza como la electricidad. Este señor que hace construcción, ¿no? Construcción de computadores, también utiliza y transforma recursos y fuerzas recursos de la naturaleza para construir un artefacto eléctrico, ¿no? Por ejemplo, un circuito integrado o algo parecido, ¿no es cierto? Entonces, también estamos en el mismo, estamos bajo el mismo concepto hasta ese momento. Pero este señor de acá, el Computer Science, básicamente ya no transforma materia, sino que se ocupa, digamos, del estudio de algoritmos y todas estas cosas, ¿no? Pero básicamente aquí hay un quiebre porque en el lado izquierdo de esta línea roja hay presencia y transformación de recursos y fuerzas de la naturaleza, y aquí en el lado derecho es básicamente algo sin materia, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo percibamos porque marca mucho de la evolución. Sin embargo, en muchos de nuestros países, como estas son carreras mucho más antiguas, digo, las ingenierías en general son mucho más antiguas, como ingeniería civil también, o ingeniería eléctrica, etcétera. Entonces, por esa razón, y no hay más razón, se heredó la palabra ingeniería hacia el lado computacional, ¿no? Ok, ese es un primer elemento que quisiera ponerles en la mesa. El segundo elemento es que todos aquellos que hablen inglés entienden que en inglés yo puedo utilizar la palabra engineer como un verbo. Ojo. Entonces yo puedo decir, I have to engineer a new device. ¿Ok? Yo quiero crear un nuevo, o tengo que crear un nuevo dispositivo. I have to engineer, o I am engineering, lo puedo utilizar en presente progresivo, ¿no es cierto? I am engineering, yo estoy creando, yo estoy diseñando. Entonces, la palabra engineer no solamente la puedo utilizar para referirme a un título profesional, sino que también la puedo utilizar para expresar acciones, para expresar el verbo crear y el verbo diseñar. ¿Ok? Entonces, si es que alguien está creando o diseñando algo en inglés, hay otra particularidad, y es que en inglés yo llamo a las personas por la actividad laboral que tienen, no por el título que te dieron en la universidad. Es decir, si una persona está especializada y trabaja en una empresa haciendo procesos, digamos, ¿no? O modificando procesos o cosas por el estilo, pues yo puedo decirle a usted es un process engineer, ¿ok? Un process engineer. Y no significa que estudió algo de ingeniería de procesos en la universidad. Y no estoy hablando de su título profesional, estoy hablando de su actividad laboral, ¿de acuerdo? Discúlpeme que tengo que poner el micro de esta forma porque estoy sintiendo que hay un ruido cercano que no está bajo mi control. Entonces, cuando utilizo la palabra engineer, correcto, les decía, en inglés se refiere al puesto laboral que la persona tiene, en español se refiere o solemos utilizarlo para expresar el título profesional que la persona tuvo. Entonces ahí hay un problema, porque si yo escucho, no sé, pues a Mark Zuckerberg, escucho y que dice, we need 1,000 software engineers, por ejemplo, ¿no es cierto? 1,000 software engineers significa, no puedo traducirlo como necesito 1,000 ingenieros de software. Lo que necesito es, porque ese término ingeniero de software se está refiriendo al puesto laboral.
Entonces, lo que está requiriendo es 1000 personas que sepan construir o diseñar software. Eso es lo que está requiriendo, ¿no? Entonces, ¿quién sabe crear o diseñar software? Pues puede venir de múltiples carreras, podría ser alguien que desarrolle sistemas de información, podría ser alguien que haga ciencia de la computación, etcétera. Pero no significa que esto venga, no está hablando de una carrera, está hablando de un puesto laboral, de una actividad que se refiere a diseñar o crear software, ¿ok? Entonces, continúo por acá. Voy a cambiar al siguiente slide. Voy a pasar al siguiente slide. ¿Ok? Entonces, la computación tenía este contexto, ¿no? Hace aproximadamente 15 años atrás, la clasificábamos de esta forma, ¿no? Si me pego más al lado izquierdo, tengo la teoría, los principios y todas esas cosas, ¿no es cierto? Hacia el lado izquierdo. Si me pego más hacia el lado derecho, tengo la aplicación, ¿no es cierto? La utilización, digamos, el uso, ¿no? Entonces, si yo quisiera graficar encima de este dibujo cómo es una carrera de computación, me daría cuenta que, por ejemplo, a ver, aquí voy a poner más hacia el lado derecho está el uso, ahí está, pero lo voy a poner en otro color para que se note mejor. Ahí está, uso, ¿no es cierto? Eso es más pegado hacia el lado derecho. Y más pegado hacia el lado izquierdo están los que hacen investigación, los que investigan los principios teóricos, los que crean nuevas cosas. Eso es el lado izquierdo. El primer nivel se refiere a hardware, ¿no? Entonces, ¿quiénes están en este nivel aquí, en el lado izquierdo, en el primer nivel, ¿no? Están todos aquellos que pueden crear algún elemento de hardware, ¿no? Por ejemplo, alguien que trabaja en Intel y está creando la siguiente versión de un microprocesador, de repente ya no basado en silicio, sino basado en X otro material que acaban de inventar. Eso es alguien que está pegado aquí en el lado izquierdo. Y suelen tener muchísima proximidad con físicos, ¿no? O sea, aquí hay gente de física del estado sólido, aquí, en este extremo, ¿no? Si yo me voy pegando un poquito más hacia el lado derecho, lo voy a poner con otro color por acá, ¿no? Si yo me voy pegando un poquito más al lado derecho, son los que conocen también de varios principios fundamentales de electricidad, pero ya van a construir otras cositas, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero eléctrico estará así, un ingeniero electrónico, ¿no es cierto? También estará así. Recuerden que la diferencia entre un ingeniero eléctrico y un ingeniero electrónico, los dos trabajan con electricidad, pero el ingeniero eléctrico trabaja sobre altos voltajes o amperajes y el ingeniero electrónico trabaja sobre bajos voltajes o amperajes. Entonces, eso también es un problema en América Latina porque es fácil observar carreras de ingeniería electrónica y cuando pasan por la acreditación internacional, tienen que pasar como ingenieros eléctricos, porque a nivel internacional el estándar establecido es eléctrica, ¿no? Ahí se abrió un micro por ahí, es el estándar de ingeniería eléctrica, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer electrónica en bajos voltajes o amperajes, en Estados Unidos te vas a estudiar ingeniería eléctrica, pero te especializas en bajos voltajes, ¿no? Y finalmente aquí en el extremo derecho, que lo voy a poner con otro color, podría estar alguien que sabe armar y armar una máquina, ¿no? Yo me voy a un centro a una tienda de ventas, digamos, y pido que me armen una máquina con tanto de memoria, con tanto de disco, etcétera. Entonces esa persona sabe usar hardware, sabe configurar hardware, ¿no es cierto? Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entre un físico que no se puede ganar un premio Nobel en física por haber inventado el transistor versus alguien que simplemente sabe armar una máquina. Los dos requieren mucha destreza, muchos años de experiencia, puede ser, pero ciertamente pues es mucho más complejo ganar un premio Nobel que saber armar máquinas 20 años, ¿no? Entonces, ese es el espectro. Si yo me pego muchísimo más hacia aquí, hacia el lado derecho, fíjense que aquí están los que están involucrados en computación, pero hay otro tipo de público que también está involucrado en computación y podría ser, por ejemplo, tu papá, podría ser tu mamá, ¿no es cierto? Esa persona que, discúlpenme aquí que lo estoy dibujando solamente con el dedo, esa persona que está fuera, digamos, del entorno, pero está mirando hacia acá, ¿no es cierto? Está mirando hacia acá, ¿correcto? Esa persona es el público, digamos, el público externo está fuera de este rectángulo, ¿correcto? En el segundo nivel tengo infraestructura de sistemas. Infraestructura significa todo lo que tenga que ver pues con redes, ¿no es cierto? Sistemas operativos, ¿no? Recuerden que la palabra sistemas en inglés se refiere mucho más a temas
de infraestructura o sistemas operativos, ¿no? Entonces yo podría llevar un curso en inglés que se llame, no sé, System Programming, por ejemplo, Systems Programming, y programa, que digamos la traducción sería programación de sistemas, y de repente trata todo sobre el kernel de Linux y cómo mejorarlo y cómo crear un nuevo tipo de controlador, etcétera, ¿no? Porque la palabra sistemas está muy fuertemente vinculada en este contexto a sistemas operativos. Recuerden también que es importante saber que si ustedes conversan con un ingeniero eléctrico y le dicen, oye, ¿tú en qué te puedes especializar? ¿No? El ingeniero eléctrico podría decir, mira, sabes que cuando yo termine mi carrera me puedo especializar en el tópico A, en el tópico B y en el tópico de sistemas, ¿ya? Porque recuerden que los ingenieros eléctricos vienen de la misma línea, ¿no es cierto? Que lo expliqué hace un rato, ¿correcto? Vienen eléctricos y ahí crean circuitos y ahí software, ¿no? Entonces, ¿por qué se pueden especializar en sistemas los ingenieros eléctricos, ¿no? Entonces, digamos, yo tengo la duda y le pregunto, ¿no? ¿Cómo así en sistemas, no? Y la respuesta podría ser algo así, sí, claro, yo me puedo especializar en sistemas de potencia, en sistemas eléctricos, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo, porque para ellos la palabra sistemas está más, em, em, como le digo, contextualizada en el ámbito de la electricidad, y es totalmente válido, pero ellos tienen el área de sistemas. Entonces, por esa razón también, hace muchísimos años, muchas décadas, había una empresa, o hay una empresa, ¿no? Que todavía está por ahí, y que es gigantesca, que es la IBM, ¿no? La IBM, que es una empresa monstruosa también, que tiene más de 125 años, la última vez que la vi, eh, cuando comienza a producir computadores, ¿no? Ha habido un tiempo en el cual comprar un computador de la IBM pues era lo máximo, ¿no? Cuando comienza a producir computadores, estos señores comienzan a tener entre sus filas, digamos, entre sus empleados, muchos ingenieros eléctricos, muchos ingenieros electrónicos, muchos físicos, ¿no? Y ellos estaban desarrollando justamente sistemas en el contexto de la electricidad. Y por esa razón, como ya les dije hace un rato, la palabra engineer significa constructor, significa diseñador, significa alguien que crea. Entonces, por esa razón, en inglés, a todos los que construían máquinas en IBM se les comienza a llamar System Engineers, pero eran las personas que diseñaban o utilizaban hardware, construían hardware, ¿no? Era un puesto laboral. Ojo, era un puesto laboral. Y en muchos de nuestros países, es el caso de Perú, es el caso de Colombia, ¿no? También entiendo que ha sucedido eso en Venezuela. En varios de esos países, 50 años atrás, la IBM tenía una presencia y fue, de hecho, la empresa que comenzó a vender los primeros computadores en nuestros países. Entonces, lo que sucede es que cuando viene alguien de la IBM y alguno de nosotros se acercaba y le preguntaba, oye, ¿tú qué haces en la IBM? La respuesta era, I am a system engineer, ¿no es cierto? Porque me está hablando en inglés, en el contexto de lo que yo les acabo de explicar. Y como había muchas personas en ese momento en nuestros países que no habían salido a estudiar computación porque eso era un área relativamente nueva, entonces voltean y le dicen, oye, estos señores, mira, saben construir computadores fantásticos de última generación, esto es lo que nosotros necesitamos acá. Y voltearon hacia nuestros países y comenzaron a crear carreras como ingeniería de sistemas, ¿no? Sin percibir en ese momento que esas personas de la IBM no habían estudiado una carrera llamada ingeniería de sistemas, sino que por el contrario estaban hablando de un puesto laboral porque en inglés se habla de esa forma y no por el título profesional, ¿de acuerdo? Entonces, en el segundo nivel, sistemas operativos. ¿Quiénes están acá? Los que pueden crear un sistema operativo, ampliar un sistema operativo, modificar el kernel, crear un nuevo driver, qué sé yo. ¿Y quiénes están aquí en el lado derecho? Pues aquellos que podrían de repente, no sé, instalar el Windows, instalar el Linux, etcétera, ¿no? Eso está en el lado derecho, ¿correcto? Entonces, vamos al tercer nivel. Software, Methods and Technologies, ¿no es cierto? ¿Quiénes están en el lado izquierdo? Los que pueden crear nuevas metodologías para el desarrollo de software. ¿Y quiénes están en el lado izquierdo, ¿no? ¿Y quiénes están en el lado derecho? Aquellos que saben usar una determinada metodología, ¿no? ¿Correcto? Entonces, saber, saber utilizar métodos ágiles, digamos, eso es el lado derecho, ¿no? Pero quien creó los métodos ágiles, eso es más lado izquierdo. Cuarto nivel, Application Technologies o tecnologías de aplicación, igual quienes son los paquetes, digamos, quienes están en el lado izquierdo, los que pueden crear paquetes y quienes están en el lado derecho, aquí, digamos, los que saben usar paquetes, ¿no es cierto? Ese es los dos extremos. Quinto nivel, temas para asuntos organizacionales.
¿ya? Asuntos organizacionales. Entonces, ¿quiénes están por aquí en el quinto nivel? Aquellos que comienzan a desarrollar software, pero para entornos organizacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el lado izquierdo, aquellos que son capaces de crear software que nos permita después desarrollar cosas para entornos organizacionales. Imagínense, por ejemplo, alguien que trabaja dentro de SAP, ¿no? Pero ha creado cosas dentro de SAP, ¿no? Ese señor que trabaja dentro de SAP tiene que ser capaz de crear una plataforma sobre la cual vayamos a desarrollar nosotros cualquier cosa para cualquier empresa de todo el mundo, en muchos idiomas, en muchos contextos, con muchos contextos legales para calcular la contabilidad, ¿no es cierto? Y los descuentos y todas esas cosas de todo el mundo. Entonces, esa persona está más pegada al lado izquierdo, pero alguien que sabe usar el SAP y sabe dar clics en un software para temas organizacionales está en el lado derecho. Perdón. Entonces, esta área, este rectángulo, bordea por el lado superior con alguien que sepa de empresas, ¿no? Entonces, por acá arriba está un administrador de empresas, de repente, fuera del rectángulo, ¿no? Porque los administradores de empresas no tienen toda esta formación algorítmica. ¿Quiénes están por el lado izquierdo, por acá? Están todos aquellos que estudian, por ejemplo, más matemática y cosas así, más cosas más fundamentales. ¿Y quiénes están en el otro extremo, aquí, en el extremo derecho, digamos, ¿no es cierto? Pegados hacia acá. Todos aquellos que saben usar las cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo estudio en la universidad, tengo que tener bases fundamentales en el lado izquierdo. Cuando yo estudio carreras cortas de un año, de 2 años, de repente mi carrera va a estar más pegada al lado derecho. Y si yo soy una persona que camina en la calle y sabe bajarse apps, digamos, entonces de repente soy una persona como esta que está fuera del rectángulo acá. ¿Quiénes están por acá? Aquí está un físico, ya lo dije hace un rato, aquí está un ingeniero eléctrico, un ingeniero electrónico y aquí está un vendedor de máquinas, ¿correcto? Entonces, ese más o menos es el contexto de la computación que existía hasta el 2005. Entonces, tenemos bajo este contexto, tenemos múltiples carreras, ¿no? Teníamos múltiples carreras porque esto ha evolucionado. La primera carrera, la más antigua, son los computer engineers. Estos señores, miren, tienen una fuertísima carga de hardware aquí abajo y cuando se meten a hacer software, que es esta parte aquí del segundo, del tercer nivel, es un software orientado a controlar el hardware, es decir, es un software orientado aquí voy a cambiar el color, aquí es un software orientado hacia el hardware. Por ejemplo, yo compro una impresora y esa impresora viene con un CD, un disco compacto, y ese disco compacto tiene unos controladores. Esos controladores son software, pero es un software orientado a controlar el hardware de la impresora. ¿Ok? Perfil número 2 son los de ciencia de la computación, ¿no? Estos señores son los que en este momento, por ejemplo, son responsables de habernos permitido sobrevivir en toda la pandemia, ¿no? ¿Quién creó el Zoom? Gente de ciencia de la computación. ¿Quién creó cosas como un sistema operativo, digamos, un Windows, ¿no? Bill Gates estudiaba ciencia de la computación. Mark Zuckerberg estudiaba ciencia de la computación, computer science. Los que crearon Google estudiaban ciencia de la computación, ¿no? Jeff Bezos estudiaba una doble titulación, ¿no? Pero una de ellas era ciencia de la computación. No sé, Twitter y Excel y PowerPoint y Word y todo lo que en este momento nos ha permitido sobrevivir en la pandemia es producto de gente de ciencia de la computación, fundamentalmente, que han permitido crear todas esas plataformas que nosotros hemos venido utilizando. Perfil número 3, aquí, es el perfil de alguien que sabe llevar el software, o sea, sabe usar software, que es el lado derecho, pero para entornos organizacionales, ¿no? Recuerden que entornos organizacionales es ese nivel, el quinto, y en el lado derecho aquí es usar. Entonces yo estoy llevando esto hacia un entorno organizacional. Ese perfil es el perfil de sistemas de información. Alguien que se mete a la universidad y dice, no, sabes que yo quiero llevar esto a la empresa. Entonces, es una formación media híbrida entre un administrador de empresas, pero con conocimientos fuertes de computación, ¿no? Eso es un Information Systems. El perfil número 4, que para mí es el más controversial y lo ha sido, digamos, durante las conversaciones que hemos tenido dentro de IEEE, dentro de la ACM, es complicado. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, vamos más hacia el lado derecho, vamos hacia lo práctico, ¿no es cierto? Porque yo soy ingeniero de software, vamos hacia lo práctico, me voy hacia el lado derecho. Pero ¿qué pasa? Que descuidamos la base aquí. Y por eso es que tengo una serie de deficiencias en la base, ¿no? Entonces nos gusta mucho hablar de la parte práctica, pero yo no puedo tener parte práctica y me voy descuidando aquí la base, ¿no? Entonces es medio cuestionable. Y por otro lado también este perfil nace del término en inglés que se refería al puesto laboral.
Por lo tanto, en la práctica están tratando de cubrir lo que antes solamente se hacía a través de cualquiera de estos tres, porque el uno, el 2 y el 3 podrían ser software engineers en inglés. Inclusive el 5 también puede ser un software engineer en inglés, porque es un puesto laboral, ya les dije, ¿no? El perfil número 5 es alguien orientado a usar tecnología de moda y por eso es que está mucho más pegado hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, él no estudia los fundamentos, pero sí se va a la práctica, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que está de moda? Ah, mira, hay que, no sé, pues utilizar React, ¿no es cierto? Para front-end. Muy bien, entonces utilizamos React, pero no estudiamos nada de lo que está detrás de React, ¿no es cierto? Ese es el perfil número 5. Ah, muy bien. Entonces, esta evolución, ¿no es cierto?, que hemos tenido, nos lleva al proyecto Computing Curricula 2020, ¿no? Este proyecto empezó inicialmente el 2016 y fue avanzando hasta que terminamos el 2020. De hecho, a pesar de que ya estamos 2022, este año continuamos teniendo una reunión que va a ser en Suecia como en octubre más o menos, porque este proyecto oficialmente con financiamiento y entregado el informe ya se hizo a inicios del 2021, pero el grupo de trabajo seguimos trabajando en esto porque hay varias otras cosas que todavía no se tienen, ¿no? Ok, sigo entonces por acá. Perdón por el ruido. Ok, hemos tenido un poco de mala suerte. Hemos tenido un grupo de 13 personas, más o menos, que son las que han dirigido este equipo de trabajo, ¿no es cierto? Y además se invitó a un grupo de 45 personas como una especie de revisores o gente que podía emitir opinión. Y esto representaba 17 países de 6 continentes. Recuerden aquí también que en inglés América del Norte es un continente y desde el canal de Panamá hacia el sur es otro continente, ¿no? Por eso es que en inglés yo tengo que poner 6 continentes aquí, ¿no? Entonces, bueno, se tuvo dos chairs, ¿no? Uno de ACM y el otro de IEEE, y con ellos hemos coordinado durante estos últimos 5 años, ¿no? Entonces, esto ha sido hecho pensando en competencias, ¿no? Competencias. ¿Y qué cosa es una competencia? Una competencia es una suma entre conocimiento, habilidades técnicas y actitudes humanas, ¿no es cierto? Entonces, todo eso forma una competencia, ¿no? Y todo esto está orientado a competencias, ¿correcto? Ah, estos fueron más o menos los pasos que se hizo, ¿no es cierto? Hemos avanzado en las herramientas de visualización, que ahorita también les voy a mostrar, ¿no es cierto? Y bueno, ya esto ya se concluyó, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Em, Tenemos varias implicaciones globales, ¿no es cierto? Porque los programas de computación a nivel mundial son bastante distintos, bastante distintos. Hay carreras de 3 años, hay carreras de 5 años, hay carreras de 4 años, ¿no es cierto? La nomenclatura varía muchísimo, ¿no es cierto? La nomenclatura varía mucho justamente por la diversidad de formas en la que esta área de computación ha ido penetrando, digamos, en varios de nuestros países, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y por eso ha sido tan importante uniformizar la nomenclatura, ¿no? Yo no puedo llamar como sea a un profesional porque ese profesional que está estudiando en Costa Rica después se puede mover a México y alguien de México puede ir a Brasil y alguien de Brasil puede ir a Estados Unidos. O sea, no puedo llamar al profesional de cualquier forma, ¿no? Y yo no puedo ser parte de la confusión en mi carrera, digamos, ¿no es cierto? Sino que tengo que ser parte de la potencial solución, digamos, de los problemas, ¿no? Entonces, este es el equipo de trabajo, ¿no? Tenemos aquí a Allison de Nueva Zelanda y Allen Paris de Estados Unidos. Y aquí tenemos el Steering Committee, ¿no? Tenemos gente de Italia, de Israel, de Japón, de la India, de China, de Estados Unidos, Holanda, Suecia, ¿no? Estados Unidos y aquí estoy yo. Y yo no estuve representando a Perú, sino que estuve justamente a nombre de Clay, ¿no? Porque es importante que Clay tenga una mayor presencia a nivel mundial, entonces por eso fue conversado esto con las autoridades, para que esto salga a nombre de Clay, ¿no? Porque claro, yo podría haberlo puesto a nombre de una universidad peruana, pero era mucho más importante que todo Clay esté presente también en esto, ¿no? Ok, esto es parte de la estructura que el documento tiene. Esto lo pueden, si ustedes buscan Computing Curricula 2020 en la web, van a tener acceso al PDF y ahí pueden ver inclusive con los últimos cambios que se hizo, ¿no? Ok. Cosas importantes aquí, ¿no? Se agregó Data Science, por ejemplo, aquí.
¿no es cierto? Es una de las nuevas que ya está como carrera, pero ojo, Data Science es una carrera que se puede comenzar a hablar después de que yo tengo una fuerte plana docente, por ejemplo, en Computer Science. O sea, esta de aquí es la madre del asunto, ¿no? Acá. También tengo Cyber Security aquí, ¿no? Y esta también es derivada de Computer Science. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque ahora tenemos 7, pero hay varios países en los cuales podrían decir, no, ¿sabes qué? Vamos, yo voy a crear porque está de moda y todo el mundo habla de Data Science, voy a crear Data Science, ¿no es cierto? Y comienzan a enseñar solamente que sí, que los datos son importantes, que hay que decidir encima de datos, pero tienen una base fundamental muy, muy débil, ¿no? Otro aspecto fundamental también es las combinaciones que ya hace tiempo se tienen de computación, algo, ¿no? Computación biológica, ¿no es cierto? O bioinformática, ¿no es cierto? También hay los X más computing, ¿no es cierto? Entonces, la computación no solamente se ha quedado en la computación, sino que además hace tiempo ya que se está combinando con múltiples otras disciplinas, dando origen a más disciplinas también, ¿no es cierto? Y ojo, transformando de forma transversal todas las otras disciplinas. Hoy en día, si ustedes miran cómo se dicta en Stanford, por ejemplo, ustedes observarán que cursos como Introduction to Computer Science, ¿no? El curso de Introducción a la Ciencia de la Computación lo puede llevar un médico y lo puede llevar alguien de administración, porque son cursos transversales totalmente abiertos a cualquier carrera, ¿no? Y es realmente súper, súper importante, ¿no? Que cualquiera lo pueda llevar. ¿Ok? Seguimos por aquí. Voy a mencionar luego la herramienta de visualización que tenemos también, así que no me voy a detener mucho por acá. ¿Ok? Aquí, este índice ustedes lo pueden ver. Hay comentarios muy interesantes sobre el tema de los grados académicos en América del Norte, en América del Sur, también en Latinoamérica, en Australasia, en Europa, ¿no es cierto? Entonces ahí pueden mirarlo con mucho más detenimiento, ¿no? Tienen aquí el tema de la Torre de Babel que se ha hecho, el tema de la nomenclatura en computación y por qué es que es tan importante, ¿no? Este análisis que yo les estoy diciendo también. Y no pueden llamar a la carrera como se le ocurrió al director, ¿no es cierto?, de la carrera, sino que de repente están creando grandes problemas para los muchachos que después se van a mover a lo largo de todo el mundo. Ok, bueno, voy a saltarme esto del índice, ¿no es cierto? Ok, entonces, esto es importante, digamos, la computación, hemos hecho una especie de consolidado de todas las áreas involucradas en computación, desde aspectos organizacionales en el extremo superior hasta aspectos de hardware en el extremo inferior, ¿no? Entonces, en base a esta estructura, digamos, es que yo tengo las potenciales unidades de conocimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo, no sé, inteligencia artificial, ¿no? Intelligence Systems, está acá. Si yo despliego inteligencia artificial, pues voy a tener, no sé, 20 posibles tópicos. Cada uno de esos tópicos puede potencialmente convertirse en una unidad de un curso que yo estoy armando sobre inteligencia artificial 1, 2 y 3, no sé, ¿no? O sea, con la profundidad que ustedes quieran. Miren este grupo, ¿no? Aquí. Software quality, software verification, software process, software design, software modeling, platform-based development, and software development and management, ¿no? Alguien podría decir, sí, esto es ingeniería de software. Ya no estamos utilizando la palabra ingeniería, esto es software development. Aquí tenía la frase software engineering, pero justamente producto de toda esta confusión que ya les he explicado, es que todo esto se llama software development, ¿ok? Entonces, podríamos comenzar a representar esto de forma gráfica, ¿no? Imagínense que yo tengo una carrera que yo le llamo ciencia de la computación, ¿no es cierto? Entonces, esta es la carrera X de la universidad en Costa Rica, ¿no es cierto? De la Universidad X en Costa Rica. Entonces, resulta que ellos quieren llamarse ciencia de la computación, pero yo agarro y la voy a comparar de forma gráfica con otra carrera del estándar mundial y de repente me sale una cosa que no encaja, ¿no? ¿No? De repente esta no encaja, ¿no? O sea, tu carrera no está encajando con el estándar, ¿no? Mira todo lo que te falta en este eje de repente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de esta forma, nosotros podemos evitar las discusiones sobre el nombre, sobre, sabes que a mí me gusta que me digan, porque mi papá me dijo que sería bueno que me llamen ingeniero. Ese tipo de discusiones deben quedar atrás y ahora vamos a hacer un análisis en cuanto al contenido y veamos qué cosa realmente eres. ¿Correcto? Entonces, aquí se desarrolló una herramienta para eso que luego la mostraré si nos queda tiempo. ¿Ok?
¿Qué necesitamos en computación de parte de los alumnos, no? De parte de los alumnos necesitamos que tengan un fuerte background en computación, o sea, que realmente sean muy, muy sólidos en computación, pero eso hoy en día requiere varios complementos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, que tengan habilidades de comunicación, ¿no? Que tengan buenas habilidades de comunicación. No me sirve de nada una persona que tenga muchos elementos computacionales y algorítmicos que no sepa hablar, porque nunca voy a poder llevarlo a una reunión de directorio para producir una transformación en toda la organización, ¿no es cierto? Eso sería un gran problema, ¿correcto? Ah, otro tema que es un aspecto fundamental es el tema de la ética, ¿no? Recuerden que un ingeniero civil, por ejemplo, produce un artefacto tangible. Yo voy a poder mirar si es que me construye una columna que está cayéndose, ¿no es cierto? Y no necesitas ninguna preparación especial para decir, oye, ¿sabes qué? Esta columna se va a caer y no puedo entrar a esta casa, digamos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa en computación? Que yo voy a producir un artefacto que es intangible, algo que no tiene materia. Entonces, el tema de la ética resulta totalmente fundamental, no solamente como un potencial curso, sino como un concepto que debe ser conversado y discutido desde el primer semestre hasta el último semestre y en la propia tesis, ¿no? Porque están frente a un profesional que va a entregar algo que la empresa que me va a recibir, digamos, no tiene cómo defenderse, ¿no? No tiene cómo argumentar si el algoritmo tiene una complejidad logarítmica o una complejidad de n al cuadrado, ¿no? No les va a poder discutir eso. Entonces, el tema ético es muy, muy importante en toda esta formación. Esto es de forma general, ¿no es cierto?, para cualquiera de las carreras. También había algo llamado soft skills, ¿no? Pero este término es ya discutido, ya no lo estamos utilizando el tema de soft skills, porque soft skills involucra que hay algo que es hard skill, ¿no? Y hay mucha gente que estaba acostumbrada a decir, sabes que estas son las habilidades duras, ¿no? Saber, no sé, pues, matemática o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero de repente saber, por ejemplo, hablar o comunicarse, lo consideraban algo blando, ¿no? Y no son habilidades blandas, son habilidades tan importantes como saber diseñar un algoritmo. Es importante saber comunicar ese algoritmo, ¿no? Así que ya no utilizamos esto. Bueno, ¿para quién era este documento, ¿no? Para los estudiantes, para los padres, para los profesores, para los consejeros, ¿no es cierto?, de estudiantes, para los profesionales y en general para cualquier persona que estuviese vinculada al ámbito de computación y que quisiera aprender sobre esto, ¿no? Esto, antes de los 90 teníamos hardware, después salió el software aquí y después nació el hecho de llevar esto hacia el área de negocios, ¿no? Después de los 90 esto fue diversificándose más y tenemos el profesional de Computer Engineering que está en medio de hardware y software. Los que hacen software son estos. Esta carrera que, como ya les dije, es una de las más discutidas que hay por ahí. Después tengo los que están en asuntos organizacionales, que son que desarrollan sistemas de información para organizaciones, y los que dan soporte técnicos, que son los de Information Technology. Y no hay que confundir el término IT o TI con el término TIC, porque TIC es un término inventado por la gente de administración que significa todo esto, ¿no es cierto?, más telecomunicaciones, más satélites, todo el tema que tenga que ver con tecnología. Eso es lo que los de administración llaman TIC, ¿correcto? Aquí yo estoy hablando de una carrera tecnológica orientada a enseñar solamente la tecnología de moda. O sea, no es indistinto utilizar las TIC que utilizar TI, ¿no es cierto? Mucho cuidado con eso porque podríamos estar creando parte de la confusión también, ¿no? Ok, sigo acá para que no nos quede corto el tiempo. Muy bien. Esto me lo voy a saltar, pues ya en general ya lo he mencionado, ¿no? Queremos un documento que sea utilizado de forma global, un documento visando hacia el futuro, un documento que busque colaboración, digamos, en diversos países, ¿no? Yo ya perdí la cuenta hace tiempo, pero los 13 miembros de este consejo, no sé cuántos, pero tal vez 10 presentaciones, 15 presentaciones por cada uno de ellos a lo largo de todo el mundo se ha hecho, ¿no? De este tipo de presentaciones parecidas a las que yo tengo aquí. ¿Ok?
Entonces, si puedo ver, este es el documento Computing Curricula 2020, y esto está produciendo la actualización del Information Systems, del Computer Science. En este momento está trabajando el equipo a nivel mundial de Computer Science, el de Software Engineering, el de Computer Engineering, Information Technology, Cyber Security, Data Science, ¿no es cierto? Y probablemente otras áreas también que vayan saliendo en el futuro derivadas de computación, ¿no? La nueva foto de computación es así, ¿no? Tengo el globo grande que es computación, tengo gente dedicada a hardware, aquí tengo gente, este elipse por aquí es computer science, estos de aquí son software engineers, esto es cyber security por acá, ¿no es cierto? Data science está por acá también, ¿no? Que tiene sus bases en computer science por ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la figura actualmente, ¿no? ¿Ok? Eh, nosotros, eh, nosotros estábamos, se ha recibido, digamos, input de muchísimas personas a nivel mundial y eso es lo que ha producido esta salida, ¿no? Ahora voy a mostrarles algo aquí, vamos a ver. Ah, bueno, eso también es importante, ¿no? Y si miran el del 2021, 2022 también está muy parecido. El de 2022 todavía no ha salido, pero el de 2021 es extremadamente parecido, y un poco más acentuado inclusive, ¿no? Si ustedes miran la oferta versus la demanda, ¿no es cierto? Los rosaditos son los trabajos abiertos y este celeste aquí, medio azulado, son el número de graduados, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren aquí en ingeniería, ¿no? El número de graduados versus el número de puestos disponibles, ¿no es cierto? Esto es todo ingenierías, esto es civil, más mecánica, más eléctrica, más industrial, todas, ¿no? Miren, no cubren, ¿no es cierto? No cubren aquí porque hay muy poca demanda, o mejor dicho, sí se cubre, pero sobran, ¿no? Sobran muchos ingenieros acá. Pero miren cómo está el tema de computación, ¿no? En computación, la demanda y la oferta está casi cubriendo y esto ciertamente se ha estirado muchísimo más el número de trabajos abiertos. En este momento está alrededor de 1.4 millones solamente en Estados Unidos de trabajos abiertos. O sea, imagínense el tremendo gap que hay, ¿no es cierto? La tremenda brecha que hay ahí en medio, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es computación? Hay mucha gente que cuando habla de computación habla mucho del aparato, ¿no? Entonces, este aparato es maravilloso, es muy bueno, es muy rápido, ¿no es cierto? Pero también se olvidan del componente número uno, y el componente número uno es el ser humano. El ser humano aporta, es inteligente, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo el ser humano es súper lento, ¿no? Voy a borrar aquí, esto lo voy a mover, perdón. ¿Ok? El ser humano es muy inteligente, pero es muy lento para muchas cosas. En cambio, el computador es muy rápido, pero no piensa, ¿no? Y lo que se dice inteligencia artificial también es producto de muchos buenos algoritmos hechos por este caballero del lado izquierdo, que procesan información a muy alta velocidad, haciendo uso de la alta velocidad que este computador tiene. Y por eso es que el computador permite toma decisiones, digamos, de una forma tan precisa y tan interesante, ¿no? Eso es lo que en este momento se llama inteligencia artificial. Pero esta foto de la computación tiene que tener un equilibrio, ya que la inteligencia real viene del lado izquierdo, y si es que este lado izquierdo diseña buenos algoritmos que corran bien a alta velocidad en el lado derecho, entonces tengo una combinación que es imparable, que ninguna otra carrera o ninguna otra área, digamos, además de la computación puede ofrecer, ¿no? A la sociedad. Sí, es un binomio, ¿no? Decimos que la computación es un binomio entre el ser humano y el computador, donde el ser humano aporta inteligencia y el computador aporta velocidad. Una deformación podría ser que yo diga, voy a estudiar computación, entonces comienzan a explicar paquete número uno, que te voy a enseñar lenguaje número uno, ¿no es cierto? Y el tipo de máquina, o sea, hablan mucho de la máquina, pero eliminan de la jugada al ser humano o lo minimizan, ¿no? Esto es como, no es muy importante que seas inteligente, el computador va a resolver todo, ¿no? Y eso no es verdad. Esto es como darle una metralleta a un mono y eso es súper peligroso, ¿no? Entonces hay muchas carreras que se observan están demasiado concentradas en el lado derecho, pero no le prestan mucha atención al lado izquierdo y eso es un problema realmente, ¿no? Entonces, y la otra deformación es pensar que esto solamente se puede resolver con seres humanos que no sepan nada de programación. Al no saber nada de programación, al no saber nada de pensamiento computacional, por ejemplo, no van a poder correr a alta velocidad. Imagínense un abogado, ¿no? Un abogado es una persona, un profesional muy inteligente, pero no sabe nada de cómo controlar la alta velocidad de un computador porque jamás en su vida ha estudiado nada de algoritmos y no sabe programar.
Entonces, una persona muy inteligente que tenga que procesar miles y miles de expedientes judiciales no va a poder hacerlo a mano. Entonces, el resultado es que en todos nuestros países el sistema judicial es súper lento porque son personas que hacen todo a mano, ¿no? Entonces ahí tenemos un grave problema. Entonces, esas dos deformaciones están mal. El otro concepto que también es muy importante es que computación es la automatización de una abstracción. ¿Qué significa la automatización? Mira, este caballero, que es el que está haciendo su software aquí, primero recibe un concepto, ¿no? Recibe un problema, digamos, que se lo dan personas que no son de tu carrera, ¿no? Tú podrías conversar con un médico y el médico te va a dar su concepto, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que tener buenas habilidades de comunicación. Y con eso comienzo a desarrollar abstracciones, ¿no? Por ejemplo, esto es un diagrama de transición de estados, esto es un diagrama de entidad-relación, y con esto, una vez que he modelado esta abstracción, entonces comienzo a programar. Una vez que programo, voy a producir lo que esta persona quería tener en su pantalla como idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es computación? Es la automatización, ¿no es cierto? Llevar algo a alta velocidad de forma automática, es la automatización de una abstracción, ¿no? Y este concepto tan simple, digamos, involucra muchísimas cosas, ¿no? Porque yo no puedo ser alguien de computación que no programe, porque significa que nunca voy a poder llevar ideas a alta velocidad. No puedo ser alguien de computación que no tenga capacidad de abstracción, ¿no es cierto? No tiene el menor sentido. No puedo ser alguien de computación que vaya a desarrollar algo bueno si no tengo buena capacidad de comunicación. Entonces, solamente este slide y esa línea que está en el título involucra un profesional tremendamente competente, ¿no es cierto? Muy, 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 muy competente, que tiene que preocuparse en su formación en muchísimos aspectos realmente y es muy complejo, ¿ok? Voy a seguir avanzando. Ok, y acá tenemos otra figura. Tenemos las ciencias básicas, matemática, física y química. Sobre esto es la base de la ingeniería. Recuerden que la definición de ingeniería, y eso lo van a poder ver también en las acreditadoras internacionales, es utilización y transformación de materia, recursos y fuerzas de la naturaleza, utilización y transformación de recursos y fuerzas de la naturaleza. Entonces, eso es lo que hace un ingeniero civil cuando construye una columna, o un ingeniero mecánico cuando construye un motor, o un ingeniero de minas cuando está explorando algo en una mina, ¿no? Está utilizando y transformando, extrayendo recursos y fuerzas de la naturaleza para el beneficio del hombre y de la sociedad. Pero hay una carrera en particular que nos interesa, que son los ingenieros mecánicos. ¿Por qué? Porque los ingenieros mecánicos en la revolución industrial, estaban buscando automatizar procesos a través de máquinas, pero esas máquinas eran artefactos mecánicos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante. Después de un cierto tiempo, el hombre comienza a dominar la electricidad, y cuando comienza a dominar la electricidad aparecen con mucho más fuerza los ingenieros eléctricos, ¿correcto? Estos ingenieros eléctricos también están en nuestra evolución, digamos, en nuestra línea evolutiva, ¿correcto? Pero ellos tratan de hacer automatización también, pero a través de artefactos eléctricos. Ventaja de un artefacto eléctrico que ya no tiene tanto movimiento, ¿no? O un electrónico, digamos, tiene menos movimiento, pero un eléctrico tiene menos movimiento que un mecánico. Un mecánico, no sé, pues accionado a vapor, tiene piezas que se van a ir moviendo y van a ir produciendo desgaste y eso genera imprecisión. Un eléctrico hace lo mismo, pero a través de más electricidad, más velocidad, menos desgaste también y por lo tanto menos imprecisión. Pero estos ingenieros eléctricos después generan alguien especializado en computadores y ahí nacen los creadores de computadores que son los computer engineers. Estos computer engineers principalmente eran carreras de ingeniería totalmente, porque a 50 años atrás el problema era hardware, ¿no? Estaba muy concentrado en temas de hardware, ¿no? O 60 años atrás ya. Sin embargo, esto fue creciendo y cuando creció este computer engineering, crece y comienza a dar origen al almacenamiento de bytes. Y estos bytes y los algoritmos ya están fuera del ámbito de la ingeniería y fuera del ámbito de la física, de la química, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, ¿cómo plantear el análisis de un algoritmo? Ese análisis de complejidad computacional de un algoritmo, ya no le puedo preguntar a un físico, ni a un químico, ni a un matemático, sino que, bueno, los matemáticos siempre están involucrados de forma transversal en todo, pero esto es lo que da origen a una nueva área que es el área de computación y eso nace con Computer Science. Esta área, en inglés ya saben, se llama, el puesto profesional se llama ingeniero de software y al mismo tiempo también tengo gente que comienza a desarrollar software, pero para otros ámbitos, por ejemplo, para el ámbito de los negocios, ¿no? Entonces, nace una nueva esfera aquí, que es el área de los negocios, ¿no? Entonces, a estos profesionales
profesionales, por ejemplo, de Information Systems, desarrollan cosas para entornos organizacionales, pero al mismo tiempo tienen que tener una fuerte base en computación, ¿no? Y estos que dan soporte técnico ciertamente están un poco más pegados hacia las necesidades aquí de negocios. Y estos de software engineering es todo un problema porque originalmente pues era el puesto laboral, pero resulta que ahora dicen que quieren aparecer como una carrera, pero no saben decir cuál es la diferencia que tienen con relación a este computer science. Ellos dicen que hacen software, pero digo, o sea, Google también fue creado por gente de ciencia de la computación, entonces no le puedo ir a decir a los de Google, sabes que ustedes no saben hacer software, nosotros sí les vamos a enseñar cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es un problema realmente porque ese puesto laboral ya existía hace tiempo, ¿no? Hoy en día existen dos nuevas, que es el Cybersecurity, que es transversal, porque necesito prestar atención a temas de seguridad desde el lado hardware hasta el lado negocios, digamos, y Data Science, porque habiendo tantos datos también tengo que procesar tanta información, ¿no? Visto de otra forma, ¿no? ¿Cómo es computación? Computación es algo que se puede aplicar en negocios, en educación, en biología, en medicina, en física, en matemática, en ingeniería también, pero computación es una disciplina que tiene su espacio propio, ¿no es cierto? Y eso es algo súper importante, ¿no? ¿Qué necesitamos de los profesores? Necesitamos que tengan, por supuesto, publicaciones, que hagan investigación y todas esas cosas súper importantes, pero más importante a que sepan eso es que sepan enseñar, ¿no es cierto? Es importantísimo que sepan enseñar, pero no solamente es que sepan enseñar, sino que produzcan aprendizaje, ¿correcto? El objetivo no está que yo tenga un genio de profesor si ese genio de profesor no consigue transmitirme y producir aprendizaje. Entonces el foco hoy en día está en la parte inferior aquí, ¿no? Aquí, está aquí. Yo necesito producir aprendizaje en la parte inferior, ¿correcto? Esto es importantísimo, sigue siendo muy importante, pero el objetivo ahora está en producir aprendizaje aquí, ¿ok? Perdón que voy a cortar aquí algo que está molestando. ¿Ok? Entonces, ah, sigo por acá. ¿Ok? Bueno, y con eso he terminado, pero quiero mostrarles algo súper importante. Si ustedes entran a esta página CC, que significa Computing Curricula, ¿no es cierto? CC Computing Curricula, .spc.org.pe, ¿no es cierto? Esta es una página que se ha diseñado para IEEE y para ACM, que es la herramienta oficial de IEEE y de ACM, para el tema de visualización de carreras. Y todas las universidades van a terminar siendo evaluadas por este tema. Digamos, yo tengo un muchacho que sale de Brasil y se va a Estados Unidos, pero yo no conozco su carrera en Brasil. Lo que van a hacer las universidades, las receptoras, digamos, para una maestría, es analizar el espectro de la universidad de origen a través de esta herramienta. Entonces yo voy a entrar aquí y voy a mostrarles un ejemplo, ¿no? Entonces entro aquí y yo tengo esta carrera, ¿no? Yo puedo crear, esta es la tabla que yo he mostrado hace un ratito de todas las áreas de computación, ¿no? Entonces yo voy a tener que poner un número entre 1 y 5 para cada una de estas áreas, ¿no? Ya sabes que, mira, mi carrera es muy buena en arquitectura empresarial, le pongo un 5, ¿no? Esto es solamente un ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Pero de repente aquí, pues en proceso de software, no hago nada de proceso de software, entonces le pongo 0. Lleno esta tabla, ¿no es cierto? Y en función de esta tabla me voy a esta herramienta de comparación. Entonces yo quiero comparar mi programa de ciencia de la computación, ¿no es cierto? De una universidad cualquiera, lo quiero comparar contra el espectro de sistemas de información, por ejemplo. Y entonces voy a comenzar a mirar cosas como esta, ¿no? Perdón, ahí que ha salido de un color súper feo, ¿ya? Pero lo voy a cambiar aquí. School of Computing, de repente sale de otro color. No sé. Ah, a ver, ok, ahí se ve un poquito mejor, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que esto es una tabla que yo no he completado, no he completado al 100%, ¿ya? Pero lo voy a poner ahí. Ok, ahí está mejor. Entonces, voy a borrar esto. ¿Ok? Entonces, aquí yo estoy comparando mi carrera, digamos, contra otra carrera. Pero además, yo podría comparar esto contra un determinado país, por ejemplo, contra una universidad en Japón, y en Japón, Keio University, ¿no es cierto? Y qué programa de Keio University es este de acá, ¿correcto? Y ahí tengo la comparación. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis de compatibilidad se va a hacer de esta forma, se está haciendo ya de esta forma. ¿Ok? Entonces vale la pena que todas las universidades que quieran hablar de internacionalización estén encargadas acá.
vale la pena que todas las universidades que forman parte de CLEI estén cargadas acá, porque eso nos va a permitir entender mucho mejor el espectro de cada una de las otras carreras para poder ayudarnos en temas de movilidad internacional. Y con esto quiero terminar y estoy abierto a cualquier pregunta que pudiesen tener. Si desean, pueden poner preguntas en el chat y, sí, creo que estaban pidiendo por ahí, ¿no? Bien, vamos a contar con un espacio para el signo de preguntas y respuestas, así que cualquier inquietud o duda acerca del tema pueden realizarla a través de nuestro chat general. Sí. Nuestra primera pregunta sería, ¿qué impacto puede generar un ingeniero en ciencias de la computación? Los de ciencia de la computación no son ingenieros, son profesionales en ciencia de la computación, ¿no? Y son los responsables por haber creado casi todo lo que en este momento estamos utilizando en este computador. Son los responsables por haber creado cosas como el sistema operativo que estás utilizando, tanto el Windows como el Linux, como el sistema operativo del el iOS. Son responsables por haber creado cosas como el Zoom, como haber creado cosas como los navegadores, el Google Chrome, el Excel, el PowerPoint, el Word, el Adobe, las bases de datos, ¿no es cierto? Cosas como Mongo, como Oracle, como SQL Server, los lenguajes de programación, los compiladores, etcétera. Eso es alguien de ciencia de la computación. ¿Ok? Entonces el impacto es tremendo, porque imagínate qué hubiera pasado si nos agarraba en la pandemia sin ese tipo de herramientas disponibles, ¿no? O sea, básicamente no podríamos haber hecho nada, ¿no? Nos quedaríamos atrapados. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Tenemos una pregunta aquí de parte de Fátima, que dice que ella entiende que se está exponiendo parte de un proyecto curricular. ¿Cuál es el objetivo y dónde podemos obtener los documentos si está disponible? Hola Fátima, qué gusto de poder recibir tu pregunta también. Todo esto lo puedes encontrar en Google. Si es que pones Computing Curricula CC 2020, vas a tener acceso al documento en PDF, ¿no? O ponle Computing Curricula CC 2020 PDF y ahí te va a salir en PDF el documento, ¿no? Em, Además, en Clay nosotros hemos desarrollado una herramienta, eso no me ha dado tiempo de mostrarlo, pero hemos desarrollado una herramienta, en realidad se hizo al inicio en Perú, pero después está disponible para todo Clay, donde nosotros podemos generar una malla curricular y eso genera un documento de más o menos 500 páginas con todos los sílabos, curso por curso, y un montón de información visual sobre los indicadores, las competencias por curso y todas esas cosas, y te llevan pues directamente hacia estar listo para una acreditación internacional, ¿no? Eso está disponible. Solamente es cuestión de coordinar. Si ustedes tienen mi teléfono, aquí está mi WhatsApp también, y con eso coordinamos y se puede construir eso para cualquier país en realidad, ¿no es cierto? Y no tiene, digamos, que costarnos en absoluto porque necesitamos reducir la brecha que en este momento hay, ¿no? ¿Ok? Sí, Gracias Ernesto, un gusto de nada, saludar. de nada, Fátima. Diego, me dice, ¿es de libre acceso a la página de visualización? Sí, por supuesto, te registras con tu correo electrónico, con tu usuario, y sí es de libre acceso, ¿no? Desde Venezuela. Escribe Dinarle Ortega de la Universidad Católica Andrés Bello. Dada la importancia de la charla, podríamos contar con su grabación. Por supuesto, Dinarle, o si deseas, en algún momento podemos repetirla, y con mucho gusto podemos coordinar para repetirla como tú desees, ¿ya? Con respecto a las, no sé si le están grabando, me parece que sí le están grabando, ¿no? Así que eso depende ya aquí de los organizadores, y que les puedan pasar el video de grabación a todos ustedes vía correo electrónico por la inscripción que hicieron, ¿no? Con respecto a las ciencias básicas, me dice Cecilia Reyes, ¿no? Física, matemática y química, por ejemplo, ¿qué nivel de profundidad deberían tener en nuestras carreras? Cecilia, la base fundamental de la computación es la matemática discreta, no la matemática continua, ¿ya? Porque nosotros trabajamos sobre elementos discretos, ¿no es cierto? Entonces, la matemática continua es un complemento muy importante, ¿correcto? Pero hay que entender que la matemática más importante, la fundamental, la que debería ir desde el primer semestre, es matemática discreta. ¿Ok? Hay muchas carreras que he visto que les ponen matemática discreta en cuarto semestre después de haberles metido un montón de matemática continua y no tiene mucho sentido, se puede hacer desde el primer semestre, ¿no?
Entonces, en cuanto a física, a ver, la física sí es útil, pero no es la física que estudia un ingeniero eléctrico, ni un ingeniero electrónico, ni un ingeniero civil, ¿ya? Eso también es importante. No puedo simplemente llamar a un físico y decirle, ¿sabes qué? Díctame un curso de física 1, 2 y 3 porque sí, lo necesito, ¿no? Para rellenar, ¿no? Esa no es la idea, ¿ya? La idea es que por ejemplo, cuando tú haces una simulación tridimensional, ¿no? De partículas, estás haciendo la caída de un fluido, digamos, tú necesitas calcular cómo es que las partículas chocan y calcular los diversos ángulos de rebote. Eso es física, ¿no es cierto? Cuando yo estoy haciendo un videojuego y tengo, no sé, pues el Angry Birds, ¿no es cierto? Entonces tengo un pajarito que está volando y cae encima de una roca y choca con una roca, es movimiento parabólico, ¿no? Entonces, el Angry Birds, yo siempre digo que es un físico inquieto que quería crear videojuegos, ¿no? Porque domina mucho cosas de movimiento parabólico, básicamente, y eso lo llevó a un negocio, lo llevó a un videojuego, y eso es Angry Birds, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde me sirve la física? La física me sirve en temas de simulación, en temas de computación gráfica, en temas de modelamiento de objetos tridimensionales, por ejemplo, en computación gráfica, ¿no? En un videojuego estoy modelando objetos de la realidad, pero en un ambiente virtual, y esos objetos van a chocar, van a interactuar, van a tener propiedades elásticas. Mira, mira lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Yo jalo un punto y todo lo que está alrededor se jala detrás, pero mi otro brazo acá, digamos, no se mueve nada, ¿no? Eso significa que tengo que tener detrás una estructura de una malla detrás de esta ropa, para representar eso visualmente y que puede interactuar. O cuando un objeto choca con otro, ¿no es cierto? Genera un impacto y una transmisión de fuerza. Esa es la física que necesito, ¿de acuerdo? Otra física que también necesito es la física de entender cómo funciona la luz, porque cuando yo voy a representar un objeto en computación gráfica necesito saber cómo rebota la luz por todo lado. ¿Ya? Entonces no es la física, la física general, digamos que vamos a meterle cualquier física, digamos, 1, 2 y 3. Y química realmente no la necesitamos. Ya, no la necesitamos. Eso es herencia de haber arrastrado la palabra ingeniería durante décadas, ¿no? O sea, como nuestros abuelos eran de carreras de ingeniería, entonces cuando crearon esta carrera le pusieron el nombre mal, le pusieron ingeniería de sistemas o ingeniería informática, entonces por herencia nos engancharon temas como matemática, física y química, que corresponde a los ingenieros y es muy útil para los ingenieros. Para los de computación, la matemática es súper útil, la física tiene que ser una física como muy orientada para resolver nuestros problemas. La química realmente no es necesario, podrías no tenerla y no pasa nada. ¿Ok? Eso, después, ok, José dice que va a estar en el canal de YouTube, excelente, muchas gracias por los comentarios. Para la creación de nuevas carreras en el área de ciencia computacional, ¿brindan ustedes asesoría? Mira, Olinda, y yo particularmente sí lo he hecho en varios países, y es súper sencillo de hacerlo, ¿no? O sea, ir a un país y generar una malla curricular de más de 500 páginas con todos los indicadores de acreditación, me toma no más de unos 3 días en trabajo continuo, ¿no? Trabajo full con todos ustedes, por supuesto, ¿no? Y si es que se trata de una carrera que ya existe, por ejemplo, yo tengo una carrera en Perú y quiero modelar o quiero crear el modelo para otra carrera en Perú, me toma, no sé, cosa como 5 minutos más o menos entender, porque ha sido creada por un programa, ha sido creada por un software, la malla curricular. Entonces, todo lo que yo genero es creado por software y me toma pues muy poquitos minutos. Te genero los sílabos en español, en inglés, orientado a competencias, con todos los indicadores de acreditación, cruzadas por cursos, con bibliografía, por supuesto que la puedes actualizar, gráficos de, ¿cómo se llama? De los prerequisitos y cosas por el estilo también, ¿no? ¿Ok? Eso puede ser materia de una otra charla, ¿no? Muchas gracias, Lourdes, también por tus comentarios. Iván Bonilla dice estamos en el canal de YouTube, ¿ok? Y también en las redes sociales o Instagram o LinkedIn. Excelente, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces hemos terminado. Les agradezco muchísimo a todos ustedes y está disponible mi contacto. Y la charla, ¿no? La charla está en este enlace también que está aquí en la parte superior, en el Bitly. Ahí está la charla disponible, ¿no? Si quieren, saquen una fotito ahí rapidito para que podamos terminar tranquilo. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias por compartir su valioso tiempo y experiencia con nosotros. Queremos hacer de su conocimiento que su participación en la conferencia realizada ha sido nuestra entera satisfacción. Y gracias a todos los participantes y esperamos que esta conferencia haya sido de su total agrado.
La conferencia va a estar subida al canal de YouTube del CLEI. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, hasta luego.